Hola, hola, espero que te encuentres muy bien y prepárate porque en este video vamos a hablar acerca de la distancia de un punto a una recta y cómo se calcula. Pero antes de comenzar con la parte teórica, es importante recordar que medir puede parecer una tarea bastante cotidiana, algo muy simple que podemos hacer cualquier día y en cualquier momento. Pero en matemáticas se convierte en un proceso de análisis y razonamiento. En particular, determinar o conocer la distancia entre un punto y una recta no es tan sencillo como colocar una regla sobre el papel o sobre la recta, ya que debemos de identificar. Hay que identificar el segmento de menor longitud que conecta el punto con algún punto de la recta. Este proceso, como veremos, corresponde a la proyección perpendicular del punto sobre una recta. Entonces, ¿cómo podemos medir? Muy sencillo, para medir debemos de identificar el segmento de menor longitud que conecta dos puntos. Y para abordar este tema de manera correcta, es fundamental recordar también y comprender los siguientes conceptos. Por ejemplo, al hablar de distancia, al hablar de distancia entre puntos, la distancia entre dos puntos se define como la longitud del camino más corto que los une. Es decir, si yo tengo dos puntitos y puedo dibujar algunas rectas o algunas curvas que conecten estos dos puntos, yo siempre voy a tomar la línea recta, no líneas curvas, porque la línea recta va a ser la más cortita, va a ser el camino más directo. Otra cosa para recordar es la línea recta. La línea recta es un segmento, es una sucesión infinita de puntos que no tiene curvas y se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Sí, recordemos eso, va a ser muy importante. También el concepto de perpendicularidad. Qué buena palabra, ¿no? Perpendicularidad. ¿Qué significa? Significa que dos líneas son perpendiculares si se intersectan formando un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Ahí es donde tenemos perpendicularidad. ¿Cuándo? Cuando dos líneas, segmentos, se cruzan y forman ángulos de 90 grados. Y también recordemos un poco acerca del triángulo rectángulo. Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90, lo llamamos hipotenusa. Y es el lado de mayor longitud. Observa que aquí en el dibujo claramente se ve que el ángulo de 90 grados es opuesto al lado más largo, al lado más extenso. Y los otros dos, más pequeños, se conocen como catetos. Los lados que conforman el ángulo de 90 se llaman catetos. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar acerca de ángulos de 90 grados? ¿Por qué es importante mencionar perpendicularidad? Pues por lo siguiente, supongamos que tenemos un punto A fuera o sobre la recta del cual deseamos medir la distancia y una recta L sobre la cual vamos a seleccionar puntos para medir la distancia. Nuestro objetivo es encontrar un punto B sobre la recta, de tal manera que el segmento AB sea el de menor longitud posible. En este caso, de acuerdo a esta situación, el punto A es el punto desde el cual deseamos medir la distancia. Y el punto B, que está sobre la recta, en la línea, eh, en este punto B vamos a trazar una línea perpendicular a y a la recta, ¿ok? Es decir, el segmento AB debe de ser perpendicular, este segmento AB que acabamos de trazar debe de ser perpendicular a la recta que contiene el punto B. Y también podríamos incluir otro punto C, cualquiera arbitrario sobre la recta que no coincida con B, es decir, que sea diferente. ¿Por qué queremos que sea diferente? Para que se pueda formar un triángulo. Observa que por lo que acabamos de decir, este triángulo es un triángulo rectángulo, porque el ángulo B es de 90 grados. Y siempre, por lo que acabamos de mencionar antes, siempre sucede que la hipotenusa, que en este caso es el segmento AC, es el de mayor longitud. Es decir, mide más que el segmento AB. Esto vamos a ilustrarlo un poquito. Lo que acabamos de mencionar es que la hipotenusa, el segmento AC, siempre es mayor que AB, que el cateto. La hipotenusa siempre es mayor que el cateto. Y esto es muy importante, porque este proceso lo podemos repetir no importa dónde coloquemos el punto C. Observa que aquí está más cerquita, pero de todas maneras, como es hipotenusa, sigue siendo más largo. Sigue siendo este segmento más largo que el AB, que el cateto, que el perpendicular. Incluso puede estar del otro lado, muy cerca. Obviamente pedimos que sea diferente de B, pero puede estar muy cerquita y no importa qué tan cerca esté, siempre va a ser un segmento más largo. Entonces,
Esto nos dice que la parte del segmento AB, el cateto, siempre va a ser la distancia menor. Siempre va a ser el segmento menor. No importa dónde coloquemos a C. Sí, no importa. La hipotenusa siempre va a ser más larga. El segmento AB, el cateto, siempre va a ser el de menor medida. El segmento perpendicular. Y esa es la razón por la que nosotros pedimos que la distancia sea perpendicular y que la distancia formada, precisamente, entre el punto y la recta sea perpendicular también. ¿Ok? Para medir la distancia de un punto a una recta de manera correcta, es fundamental lo que acabamos de decir. Identificar el punto de intersección B, que se obtiene al trazar la perpendicular desde el punto A dicha recta. Siempre que nosotros midamos la distancia entre un punto y una recta, hay que asegurarnos de hacerlo de manera perpendicular, ya que cualquier otra conexión va a generar una distancia mayor. Con este desarrollo, has visto tanto la intuición geométrica como la formalización analítica de un concepto que es fundamental en matemáticas. Espero que te sea de gran ayuda para comprender y aplicar este tema. De mi parte ha sido todo. Si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios y nosotros nos vemos en una próxima ocasión.